me sé. Vale. ¿Qué nos puedes explicar sobre los medios comunitarios? Bueno, pues que empezaron siendo en el sector audiovisual radios y televisiones impulsadas por grupos de ciudadanos independientes de las ayudas y del apoyo estatal y de las empresas privadas, ¿no? Con lo cual eran independientes y de ahí que se llamen tercer sector de la comunicación. Y bueno, se conocen con muchos nombres, por ejemplo en Europa empezaron con las radios libres en Francia, pero en Latinoamérica, por ejemplo, se dice que en el mundo las primeras radios así comunitarias fueron las mineras en Bolivia, que fueron impulsados por el colectivo minero de Bolivia. Y la condición que los define, por decirlo así, sería eso, ¿no? Pues que su actividad no depende de ayudas públicas ni del apoyo comercial tampoco, ¿no? Pues son campañas para recaptar ayuda de socios y trabajo voluntario sobre todo. Y temáticamente, ¿qué es lo que cubren? Buah, pues depende del contexto histórico y geográfico, ¿no? Por ejemplo, las radios mineras, como su nombre indica, pues no lo sé porque no estaba ahí, ¿no? Pero me imagino que sean informaciones útiles para los trabajadores de las minas, para que tuvieran conciencia de sus derechos, quizá. Sí. En España, por ejemplo, las radios libres surgieron por un motivo de opiniones que no estaban representadas en el monopolio público en esa época, ¿no? Se decía que todo estaba muy profesionalizado y que las demandas civiles no estaban siendo transmitidas por la televisión y la radio pública. Entonces hubo colectivos que empezaron a la que se hizo un poco más barata la tecnología, pues a montar sus primeras radios. No sé si conocéis a Manel, el técnico de aquí de la facultad, pues él fue uno de los que montaron en Poplasec una radio libre, ¿no? Pues eso, pues manitas, gente ingeniosa y con ganas de decir y de hacer pública su opinión. Su opinión. Claro, pues depende de la época, no sé, ¿no? Indie-media, que es quizá más en internet, ¿no? Se puede considerar un medio también alimentado por colectivos sociales independientes, pues la temática, ¿no? Pues desde la globalización, depende del contexto, es la gracia, ¿no? Vale. Que estos medios, yo le decía a John Downing, ¿no? Que van muy unidos a los movimientos sociales y esto hace que a veces haya un apogeo, pero cuando el movimiento también baja, pues al igual muchos medios también bajan su actividad. Vale. Como has dicho, bueno, hace un momento has dicho que no siempre se les ha denominado medios comunitarios, sino también se han llamado medios libres, alternativos, y en tu tesina teníamos un montón de términos. Esta disparidad de términos, ¿a qué se debe? ¿Tiene connotaciones con cada sociedad? Lo que decíamos, ¿no? Pues cada sociedad los nombra según la particularidad que resalta de esas radios, ¿no? Pues en Europa se hacía más hincapié en la independencia, pues medios libres, radios libres, y en Latinoamérica pues depende, ¿no? En el 94 con el lanzamiento zapatista pues también surgieron las radios zapatistas y tienen este nombre. Vale, pero todos más o menos siguen una misma línea. Sí, yo creo que la cuestión es esto, ¿no? Que realmente sean organizaciones gestionadas e impulsadas por grupos de la sociedad civil. Entonces luego esto se manifiesta de formas muy diversas según el contexto. Vale. Y en el momento de regularlo, ¿supone algún problema? Eso sí. Esta disparidad de términos. Por ejemplo, aquí en España pues teníamos por ejemplo, cuando se reguló la radio libre, pues no se optó por el término libre, que sí, en Francia sí, ¿no? Pero aquí en España quizá era demasiado, ¿no? Pues se las regularon bajo el nombre de radios culturales y educativas. Pero también en esa época, en los 70, se hablaba de radios comunitarias, ¿no? Entonces, esta disparidad de medios, de nombres en los medios, sí que puede tener, a la hora de definirlos en una regulación y hacer políticas, puede tener inconvenientes. Porque por el nombre de medios comunitarios, por ejemplo,
pues pueden presentarse a licencias, proyectos que quizá no lo sean tanto. Pongo el ejemplo de la fundación de un banco que cree una radio para dar voces a inmigrantes. Punto. Claro, ¿es un medio comunitario? Pues si fuéramos ortodoxos diríamos no, porque depende de una entidad que es el segundo sector, el comercial, ¿no? Primero sería el estatal, el segundo el comercial, y el tercero sociedad civil. Claro, es echar la ley a la trampa a veces, ¿no? Y esto ha sido una preocupación del sector. Cuando estábamos en las negociaciones y hacíamos reuniones, era muy importante que no se hablaba, muchos activistas decían el efecto coladero, es decir, a ver si ahora hay gente que lleva 20 años en una radio y esta radio no va a conseguir licencia y va a entrar la fundación tal o la ONG y la consigue tal, ¿no? Y bueno, pues es muy importante cuando se haga una regulación tener en cuenta las opiniones del sector, sus miedos y sus reivindicaciones, ¿no? Porque, como veremos más adelante con preguntas que me harás, las regulaciones tienen trampa también, ¿no? Para el sector. Vale. ¿En qué momento se comienzan a...? Bueno, vamos a preguntarte en qué momento esta tipología de medios surgía, pero ya hemos dicho que en los años 70 es cuando empiezan Depende. Las radios mineras de Bolivia en los 40. No, me refiero a... fallo mío. Especificando en la sociedad española y catalana. En España. Pues sí, la primera radio libre se dice que fue Ona Lliure, ¿no? Ona Lliure. 70, 80... En 79 creo que fue. 79. Sí. ¿Fue cuando se comienzan 78, a regular? Ahora no sé. Sí, la primera ley en la que aparece recogida esta figura de radios educativas y culturales fue en el 79. Vale. Que se considera un avance, era bastante pionero, y se considera que fue por influencia francesa. Porque en Francia, Mitterrand, que había estado militando en una radio libre, en los 70 hizo promesas de que se accedía al gobierno, pues regularía el sector, y bueno, pues por conexiones con el país vecino se consiguió que bastante tempranamente, si consideramos que al igual la primera, no sé si fue 78, te lo tengo que mirar, pero bueno, ¿no? Conseguir ya que la ley te reconozca un año después. Actualmente hay muchísima diferencia entre la regulación de España y de Francia, por ejemplo. Sí, bastante. Sí, la de francesa, por ejemplo, en materia de radio ha sido muy pionera, hasta el punto que se ha considerado demasiado paternalista y que se dan tantas ayudas que estos medios han perdido su independencia, ¿no? Porque como si hablas de medio ambiente te dan más puntos, te dan más ayudas, ¿no? Como que al final la administración poco a poco va burocratizando estas iniciativas con la contrapartida de dar un apoyo económico, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí fue muy pionera Francia con el fondo, el fondo de ayudas, bueno, fondo de subsidios de la radiodifusión, se llama FER en francés, F-S-R-E-R, SER, luego te lo miro. Y fue una medida que enseguida que se reconoció el sector se reconocieron estas ayudas. Bueno, que al final dices, bueno, es que los medios públicos y privados también tienen ayudas, ¿no? La prensa tiene ayudas, porque este sector no va a tener. Pero claro, hay también gente más radical que dice, es un peligro, porque al final te burocratizas y te institucionalizas. En televisión Francia no fue tan pionera, ¿eh? La normativa salió en el año 2000 y con la TDT han conseguido licencias, pero muy poquitas televisiones de todas las que había. Y Francia y España con la televisión, pues la radio fue en el 79, la televisión sin ánimo de lucro no se reconocería hasta el 95, hasta la ley de las televisiones locales del 95. Con lo cual hay una diferencia, pero también porque las televisiones comunitarias surgen más tarde. La primera fue Cardedeu, que es en el 80 o 81, ahora no recuerdo, 81 creo que era. Fíjate, del 81 al 95, todos los años que pasan. Y lo que tienen en común la regulación de radio y televisión fue que hubo un primer intento donde se mencionaba, pero luego las regulaciones no se llegaron a aprobar. En las leyes de radio de repente el sector dejó de aparecer en los articulados, en la televisión igual,
Y luego cuando se planificó la TDT o en la radio digital, pues como que no había ni rastro del sector y no se había tenido en cuenta para nada, ¿no? Entonces fue cuando se hacían las planificaciones de licencias digitales que el sector otra vez se reorganiza para pedir una ley y para pedir frecuencias digitales, porque si no, de repente era una marginación, ¿no? Nos cambiamos todo al digital y dejamos sin voces a muchos colectivos sociales. Entonces fue a raíz de eso que se activó el movimiento y se consiguió que en la ley de, bueno, en la LISI, 2010. en la Ley de Medidas de Sociedad de la Información, se reconoce en una enmienda al final recogida con calzador la televisión sin ánimo de lucro, y luego en la Ley de 2010 pues ya también se recoge mejor la definición, ¿no? de los servicios audiovisuales comunitarios sin ánimo de lucro. Vale. Bueno, observando esto, ya podemos inferir que la regulación que hay sobre los medios comunitarios va y viene, No. es escasa. Ahora mismo no hay regulación. Ahora mismo no hay. Hay una ley marco, que es la ley de 2010, que reconoce esta figura, pero no hay regulación. Hay proyectos aprobados, pero que el sector, ahora mismo, gran parte, prefiere que no se aprueben. ¿Por qué? Porque no reconocen su naturaleza y para muchos significa... Perder la independencia. No, perder la actividad, el derecho a existir. Porque si tú tienes ya unas regulaciones que te permiten ir a un concurso, pero tú no tienes esas condiciones o esos requisitos para el concurso y lo pierdes, Vale. ya te quedas fuera. Entonces, pues, como os decía, ¿no? La ley no se adecua del todo a la naturaleza del sector. O sea, la ley, quiero decir ahora mismo, los proyectos de regulación. Desde el tema de potencia de las frecuencias de emisión hasta las rutinas de producción. Tú no puedes obligar a un medio comunitario a que tenga un tipo de parrilla asimilada a una televisión municipal local o comercial local, porque es gente voluntaria, la mayoría no profesionales, que van y vienen, y tú no puedes garantizar un mínimo de horas de programación, y ese era un requisito. Si no lo podías cumplir, ya no podías optar a concurso. No, perdona, pues nos vamos produciendo pues como podemos. Entonces ahora mismo regulación no hay, y la que hay es un problema. Es un problema, por ejemplo, estoy pensando en la tele, que empezó en el año 2003 y según la LISI podían notar la frecuencia digital las televisiones emitiendo, ¿cómo era? Antes del 95, sí, que demostraran que tenían actividad cuando se aprobó la ley del 95. Claro, la tele no estaba, no existía, entonces automáticamente quedaría fuera, ¿no? Como, bueno, hay muchos puntos de la ley y de la regulación, de las diferentes leyes, de la LIS y de la de medios y de la regulación, que claro, no he tenido en cuenta la situación del sector, como se puede ver en este caso.